Vamos a la lectura bíblica de hoy. Empezamos en el libro de Levítico. Hoy leeremos Levítico capítulos 1, 2, 3 y 4. Levítico, capítulo 1. Y llamando Jehová a Moisés, le habló desde el tabernáculo de reunión, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno de vosotros quisiere presentar oblación a Jehová, si fuere esta de ganado, traerá su oblación de la vacada o del rebaño. Si fuere su oblación holocausto tomado de la vacada, presentará a este efecto un macho sin tacha. A la entrada del tabernáculo de reunión lo presentará, para que sea acepto en favor suyo delante de Jehová. Luego pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será acepto en favor suyo, para hacer expiación por él. Enseguida será degollado el novillo delante de Jehová, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, presentarán la sangre, y rociarán la sangre en derredor sobre el altar que está a la entrada del tabernáculo de reunión. Luego será desollado el holocausto, y se le cortará en sus piezas apropiadas. Entonces los hijos de Aarón, los sacerdotes, dispondrán el fuego sobre el altar, y arreglarán la leña sobre el fuego. Luego los hijos de Aarón, los sacerdotes, pondrán en orden las piezas, juntamente con la cabeza y el sebo, sobre la leña que habrá sobre el fuego que está encima del altar, y, después de lavados en agua los intestinos y las piernas, el sacerdote hará consumir el todo sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y si fuere su oblación holocausto del rebaño, es decir, de las ovejas o de las cabras, presentará a este efecto un macho sin tacha, el cual será degollado al lado septentrional del altar, delante de Jehová. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, rociarán su sangre sobre el altar en derredor. Enseguida se le cortará en sus piezas apropiadas, con su cabeza y su sebo. El sacerdote entonces los pondrá en orden sobre la leña que habrá sobre el fuego, que está encima del altar, y, después de lavados en agua los intestinos y las piernas, el sacerdote presentará el todo, y lo hará consumir sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Mas si su oblación fuere de aves para holocausto a Jehová, presentará su oblación de tórtolas o de palominos, y el sacerdote la traerá al altar, y de una uñada le cortará la cabeza, la cual hará consumir sobre el altar, después de exprimida la sangre sobre las paredes del altar. Luego le quitará el buche, con la suciedad que contenga, y lo echará al lado oriental del altar, en el lugar de las cenizas. Enseguida la partirá por entre las alas, mas no la dividirá del todo, y el sacerdote la hará consumir sobre el altar, encima de la leña que estará sobre el fuego. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Levítico, capítulo 2. Y cuando alguno quisiere presentar a Jehová oblación de ofrenda vegetal, de flor de harina será su oblación. Y derramará aceite sobre ella, y pondrá sobre ella olíbano, y la traerá a uno de los sacerdotes, hijos de Aarón, el cual tomará de ellos su puño lleno de la flor de harina, y del aceite de la oblación, con todo su olíbano, y el sacerdote hará consumir esto por memorial sobre el altar. Ofrenda encendida es, de olor grato a Jehová. Y lo que sobrare de la ofrenda vegetal será de Aarón y sus hijos, es cosa sacratísima de las ofrendas encendidas de Jehová. Y si quisieres presentar oblación de ofrenda vegetal de lo cocido en horno, será de tortas ácimas de flor de harina mezclada con aceite, o de hojaldres ácimos untados con aceite. Y si fuere tu oblación ofrenda vegetal de lo cocido en sartén, será de flor de harina, sin levadura, mezclada con aceite, la cual harás pedazos, y derramarás sobre ella aceite, ofrenda vegetales. Y si fuere tu oblación ofrenda vegetal de lo cocido en cazuela, será hecha de flor de harina con aceite. Y traerás a Jehová la ofrenda vegetal que sea hecha de estas cosas, la cual será presentada al sacerdote, y él la acercará al altar. Y tomará el sacerdote de la ofrenda vegetal su memorial, y lo hará consumir sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo restante de la ofrenda vegetal será de Aarón y de sus hijos, es cosa sacratísima de las ofrendas encendidas de Jehová. Ninguna ofrenda vegetal que presentareis a Jehová será preparada con levadura, porque no haréis consumir ninguna cosa hecha con levadura, ni con miel, por ofrenda encendida a Jehová. Como oblación de los primeros frutos, presentaréis tales ofrendas a Jehová, pero no han de ponerse sobre el altar como olor grato. Y sazonarás con sal toda oblación de tus ofrendas vegetales, y nunca dejarás que falte de tus ofrendas vegetales la sal del pacto de tu Dios. Con toda oblación tuya presentarás sal. Y si presentares a Jehová ofrenda vegetal de primicias,
presentarás espigas tostadas a fuego, espigas nuevas machacadas, por ofrenda vegetal de primicias. Y echarás sobre ellas aceite, y pondrás sobre ellas olíbano, ofrenda vegetales. Y el sacerdote hará consumir, como memorial de ella, parte de su grano machacado y de su aceite, además de todo su olíbano, es ofrenda encendida a Jehová. Levítico, capítulo 3. Y si fuere su oblación sacrificio de paces, si la presentare de la vacada, sea macho o hembra, la presentará sin tacha delante de Jehová. Y pondrá la mano sobre la cabeza de su oblación, la cual será degollada a la entrada del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, rociarán la sangre sobre el altar en derredor. Luego presentarán del sacrificio de paces, por ofrenda encendida a Jehová, el sebo que cubre los intestinos, es decir, todo el sebo que está sobre los intestinos, y los 2 riñones, con el sebo que hubiere sobre ellos, el que cubre los lomos, y el redaño de sobre el hígado, lo quitará juntamente con los riñones, y los hijos de Aarón harán consumir esto en el altar, sobre el holocausto, que hubiere sobre la leña que está encima del fuego, es ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y si su oblación de sacrificio de paces a Jehová fuere del rebaño, sea macho o hembra, la presentará sin tacha. Si presentare un cordero por oblación suya, él la presentará delante de Jehová, y pondrá la mano sobre la cabeza de su oblación, la cual será degollada delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán la sangre sobre el altar alrededor. Y se presentará en el altar, por ofrenda encendida a Jehová, el sebo del sacrificio de paces, con la cola grasosa entera, la cual se quitará a raíz del espinazo, y el sebo que cubre los intestinos, es decir, todo el sebo que está sobre los intestinos, y los 2 riñones, y el sebo que hubiere sobre ellos, el que cubre los lomos, y el redaño de sobre el hígado, lo quitará juntamente con los riñones, y el sacerdote hará consumir esto sobre el altar, es pábulo de la ofrenda encendida de Jehová. Y si fuere su oblación de las cabras, él la presentará delante de Jehová. Luego poniendo su mano sobre la cabeza de ella, será degollada delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán sangre sobre el altar alrededor. Después se presentará de ella su oblación, por ofrenda encendida a Jehová, a saber, el sebo que cubre los intestinos, es decir, todo el sebo que está sobre los intestinos, y los 2 riñones, con el sebo que hubiere sobre ellos, el que cubre los lomos, y el redaño de sobre el hígado, lo quitará juntamente con los riñones, y el sacerdote hará consumir esto sobre el altar, es pábulo de la ofrenda encendida, de olor grato. Todo el sebo es para Jehová, estatuto perpetuo será durante vuestras generaciones, en todas vuestras moradas, que no habéis de comer ni sebo ni sangre. Levítico, capítulo 4. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno pecare por ignorancia contra cualquiera de los mandamientos de Jehová relativos a cosas que no deben hacerse, haciendo cualquiera de aquellas cosas, si fuere el ungido sumo sacerdote quien así pecare, trayendo culpa sobre el pueblo, presentará a Jehová por el pecado que ha cometido, un novillo joven, sin tacha, como ofrenda por el pecado. Y traerá el novillo a la entrada del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del novillo, y será degollado el novillo delante de Jehová. Luego el ungido sacerdote tomará de la sangre del novillo, y la llevará adentro del tabernáculo de reunión, y mojando el sacerdote su dedo en la sangre, rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová, enfrente del velo del santuario. El sacerdote pondrá también de aquella sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, delante de Jehová, es decir, del altar que está dentro del tabernáculo de reunión, y toda la demás sangre del novillo la derramará al pie del altar del holocausto, que está a la entrada del tabernáculo de reunión. Y quitará todo el sebo del novillo de la ofrenda por el pecado, el sebo que cubre los intestinos, es decir, todo el sebo que hubiere sobre los intestinos, con los 2 riñones, y el sebo que está sobre ellos, el que cubre los lomos, y el redaño de sobre el hígado, lo quitará juntamente con los riñones, de la manera que se quita el del novillo del sacrificio de las paces. Y el sacerdote hará consumir esto sobre el altar del holocausto. Mas el cuero del novillo y toda su carne, además de su cabeza y sus piernas,
con sus intestinos y su estiércol, es decir, todo el novillo, lo sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se derraman las cenizas, y allí lo quemará a fuego sobre la leña, en donde se echan las cenizas será quemado. Y si toda la congregación de Israel pecare por ignorancia, y la cosa fuere encubierta al conocimiento de la asamblea, de modo que obrare contra cualquiera de los mandamientos de Jehová relativos a cosas que no deben hacerse, y así se hiciere culpable, cuando llegare a conocerse el pecado que ha cometido, presentará la asamblea a un novillo joven, como ofrenda por el pecado, y le traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo, delante de Jehová, y será degollado el novillo delante de Jehová. Entonces el ungido sacerdote traerá de la sangre del novillo adentro del tabernáculo de reunión, y mojando el sacerdote su dedo en aquella sangre, la rociará 7 veces delante de Jehová enfrente del velo. Pondrá también de la sangre sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová, el altar que está dentro del tabernáculo de reunión, y toda la demás sangre la derramará al pie del altar del holocausto, que está a la entrada del tabernáculo de reunión. Le quitará entonces todo su sebo, y lo hará consumir sobre el altar. Así se hará con el novillo, de la manera que se hizo con el novillo de la ofrenda por el pecado, así se hará con él. De este modo el sacerdote hará expiación por ellos, y su pecado les será perdonado. Después sacará el novillo fuera del campamento, y lo quemará, como quemó el novillo primero, ofrenda es por el pecado de toda la asamblea. Cuando un príncipe pecare por ignorancia, obrando contra cualquiera de los mandamientos de Jehová su Dios relativos a cosas que no deben hacerse, y así se hiciere culpable, si se le hiciere conocer el pecado que ha cometido, traerá como ofrenda suya un macho cabrío sin tacha. Y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, el cual será degollado en el lugar donde se degüella el holocausto, delante de Jehová, es ofrenda por el pecado. Entonces el sacerdote con su dedo tomará de la sangre de la ofrenda por el pecado, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y la sangre restante la derramará al pie del altar del holocausto. Mas todo el sebo lo hará consumir en el altar, del mismo modo que el sebo del sacrificio de las paces. Así el sacerdote hará expiación por él con motivo de su pecado, y le será perdonado. Y si alguna persona del pueblo pecare por ignorancia, obrando contra cualquiera de los mandamientos de Jehová relativos a cosas que no deben hacerse, y así se hiciere culpable, si se le diere a conocer el pecado que ha cometido, traerá por su oblación una cabra, hembra sin tacha, con motivo del pecado que ha cometido. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado, y será degollada la ofrenda por el pecado en el lugar donde se degüella el holocausto. Entonces el sacerdote con su dedo tomará de la sangre de ella, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y toda la sangre restante la derramará al pie del altar. Luego se le quitará todo el sebo, de la manera que se quita el del sacrificio de las paces, y el sacerdote lo hará consumir en el altar, como olor grato a Jehová. Así el sacerdote hará expiación por el que pecó, y le será perdonado. Y si trajere cordero como ofrenda por el pecado, hembra sin tacha habrá de traer. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado, la cual será degollada, como ofrenda por el pecado, en el lugar donde se degüella el holocausto. Entonces el sacerdote con su dedo tomará de la sangre de la ofrenda por el pecado, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y toda la sangre restante la derramará al pie del altar. Luego se le quitará todo el sebo, de la manera que se quita el sebo del sacrificio del cordero de las paces, y el sacerdote lo hará consumir en el altar, junto con las otras ofrendas encendidas de Jehová. Así el sacerdote hará expiación por el que pecó, con motivo del pecado que ha cometido, y le será perdonado.